Bien amigos, pues bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio del libro de Josué. Si les parece bien, por favor, acompáñenme al capítulo 15. En la reanudación de estos estudios, pues bueno, vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a dar una lectura de los capítulos 15 y 16 del libro de Josué. Son capítulos que, como ya lo había comentado anteriormente, se describe la repartición de la tierra prometida por parte de Josué para las tribus. Y dice desde el versículo 1, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a las familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo desierto de Sin, al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Bernea, pasaba a Esrom, y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este, pues, os será el límite del sur. Como nos vamos viendo, son límites que fueron establecidos para la tribu de Judá. Dice el verso 5, el límite oriental es el mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado del norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Y sube este límite de Bet Ugla y pasa al norte de Bet Araba. Y de aquí sube a la piedra de Boham, hijo de Rubén. Dice el verso 7, luego sube a Debir desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumim, que está al sur del arroyo y pasa hasta las aguas de Ensemes, y sale a las fuentes de Rogel, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur de Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado del norte, y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir y pasa al lado del monte de Harim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Verso 11. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel. Termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Bueno, esta lista de fronteras nos da una idea ya con un mapa explicativo, nos da una idea de lo que el Señor había prometido a esta tribu, porque en realidad el territorio filisteo que está aquí incluido no fue poseído nunca por Israel. Hay una parte de tierra que se incluye que siempre estuvo poseído por los filisteos y nunca lo ocupó el pueblo de Israel. Además se extiende muy hacia el sur a un territorio donde al parecer nunca estuvo Israel y se describen con minuciosidad los límites meridionales y septentrionales. El límite meridional tiene un paralelo con el descrito en el libro de Números, capítulo 34, ahí en los versículos 3 y 5, mientras que se repite la parte del septentrional, aunque en dirección opuesta, es decir, de este a oeste, como parte del límite meridional
de Benjamín, que se describe en el libro de Números, capítulo 18. Algunos comentaristas han sugerido, al comparar los textos referentes a las fronteras entre las tribus, que éstas no se concebían como una línea continua, sino como una serie de avanzadas o ciudades confinadas que en el relato actual se han reunido en un momento dado para formar una línea fronteriza. Eh, con esa descripción se mantiene una constante en la fe de Israel, y es que los territorios aún no conquistados, y eso es lo relevante de estos pasajes que nos describen la, lo que debieron haber ocupado las tribus, porque los territorios ocupados que aún no estaban conquistados o que se tornaron o que se tomaron definitivamente, se incluían como reflejo de una confianza en el poderío, en la potestad de Dios y en sus promesas que siempre se cumplen. Quizás pensaron, de momento no lo ocupamos, a su tiempo. Bueno, por otro lado, el tipo de fronteras que se comienzan a describir reflejan que las tribus mantenían la solidaridad alrededor de la misma fe. Es decir, recordemos que la fe, la fidelidad tiene que ver con la obediencia, y en ese sentido ellos se mantenían respetuosos de los límites establecidos que conforme al territorio que se les fue asignado. Esto les permitía una convivencia pacífica, a tener delimitaciones en sus fronteras, pero sin la necesidad de mantener como puntos de vigilancia militares, como lo hacían en relación a otras naciones que fueron creciendo posteriormente. Los límites eran entre familiares, literalmente, que se respetan y que se mantienen solidarios, y esto pues es notable. Sin embargo, la tribu de Judá, aunque le haya tocado una de las herencias más grandes en extensión entre todas las tribus, pues bueno, ellos mantenían este aspecto de confianza. Y en el relato, esto parece ser consecuencia de una bendición que Jacob le dio a Judá, de acuerdo a la bendición que se describe ahí en el capítulo 49 de Génesis, ¿recuerdan? Donde se menciona su preeminencia sobre sus hermanos, en el sentido de la autoridad que ya no poseía Rubén, por las mismas razones que se describen ahí en ese capítulo. Verso 13, continuamos ahí en Josué 15. Dice: Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento del Señor a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón, y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomaré, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Bueno, aquí esto es interesante. Este relato expresa la solidaridad mutua que se experimenta entre los clanes en la toma de la ciudad de David. Este pasaje describe la forma en que se desarrollaban las relaciones entre padre e hija, esposo, esposa, suegro, yerno. Caleb necesitaba ayuda para la conquista de ese territorio y llevó a cabo este desafío, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y aquí a quien tomaba la ciudad, ofreciéndole como recompensa pues que se casara con su hija, y la participación de su clan y la herencia por medio del matrimonio de su hija Axa. Esto implicaba, por supuesto, una unión de los clanes. Esto implicaba, por supuesto, algo importante para todo aquel que hubiese querido participar. Sin embargo, fue Otoniel. Parece ser una historia, pues podríamos considerarla como una historia, un pequeño pasaje, se refleja en una historia de amor desde el punto de vista de la actitud de Otoniel,
porque él se dispuso a arriesgar su vida para obtener la recompensa ofrecida por Caleb. Y pudiéramos pensar que Otoniel quizás ya conocía a la hija de Caleb, aunque esto no se describe en las escrituras. Y efectivamente Otoniel se hizo ganador de la recompensa que ofreció Caleb. Y como consecuencia, la unión de estos clanes se fortaleció mediante este matrimonio, mientras que desde el punto de vista de Otoniel, él alcanzó lo que más deseaba, a Axa como esposa. Por supuesto, dice el verso 18 del Josué 15, y aconteció que cuando la llevaba a él, la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y él respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Este pasaje expone el tipo de relación entre los esposos, en donde existe una relación de confianza en asuntos pues de importancia como el dónde van a vivir, de qué van a vivir. Y aquí vemos que Axa persuade a Otoniel de que pida un campo a su padre y efectivamente eh, esto le otorgó, como lo describe el verso 19, vamos a leer una vez más, y él respondió, concédeme un don. Es decir, aquí lo importante es que entre Otoniel y Axa hablaron previamente en relación a esto que ellos iban a requerir, por supuesto. Y finalmente Caleb accedió. Por otro lado, Axa también se destacó, y si recordamos la actitud de Caleb que tuvo cuando pidió la tierra, también se identifica esta actitud de Axa. Perdón. ¿Por qué? Porque aquí está manifestando un reflejo del carácter de su padre, quien en aquella ocasión se acercó a Josué y pidió sin temor alguno lo que le correspondía por promesa, de acuerdo a la designación que hizo el Señor. Ahora, su hija también solicitaba sin timidez algo fundamental que complementaba la utilidad del campo, es decir, pues el agua, ¿no? Y aquí se nota claramente esta actitud que demuestra la existencia de confianza entre ella y su padre. Cuando, por lo regular, en estos escritos, en los textos bíblicos, no siempre se describen las guerras, las luchas por el poder, etcétera, pero en las escrituras normalmente no se describen estos aspectos cotidianos de la relación familiar, y que finalmente son importantes. Pero y bueno, tales relaciones pues no siempre se caracterizan por un autoritarismo por parte de los padres como se pudiera pensar en un momento dado. Y esto nos da una idea muy clara de lo contrario, que en ocasiones se ha pensado, ¿no? El patriarcado autoritario no era como tal. Así es que pues resulta también importante considerar que en la relación de las familias siempre existió el, el aspecto del amor, la confianza, muchos aspectos positivos. Dice el verso 20, esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, y fueron las ciudades de las tribus de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, Capseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Itnan, Sif, Telem, Beelot, Hazar Hadata, Keriot, Hezron, que es Hazron, Amam, Sema, Molada, Hazar Gada, Hezmon, Bet Pelet, Hazar Zoal, Beersheba, Bisotia, Baala, Lim, Esem, Telot, Kesil, Horma, Ciclad, Macmana, Sansana, Liboat, Shehid, Ain y Rimón.
por todas 29 ciudades con sus aldeas. Verso 33. En las llanuras, Eastol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Teapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Seraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Verso 37. Senán, Hasada, Migdal Gad, Dileam, Mispa, Jopteel, Lakit, Boscat, Eglon, Cabón, Lahman, Kitlis, Gederot, Gadón, Naamá y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Verso 42, Libna, Eter, Asan, Gibna, Asana, Nesid, Keilab, Axib y Moresa, 9 ciudades con sus aldeas. Verso 45, Ecrón, con sus villas y sus aldeas. Verso 46, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Y en las montañas, Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat, Sana, que es Debir, Anab, Istemoa, Anim, Gosén, Jolón, Gilo, 11 ciudades con sus aldeas, Arab, Dumá, Esan, Hanum, Betapúa, Afeca, Hamuta, Kiriat Arba, lo cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Jota, Jezreel, Jobdeam, Sanoa, Caín, Gaboa y Tibna, 10 ciudades con sus aldeas. Halmul, Bet Sur, Gader, Maarat, Bel Anot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Verso 60, Kiriat Baal, que es Kiriat Jerabín, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Arabá, Midín, Sarket, Sacaca, Secaca, Nefsam, la ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Los hijos de Judá no pudieron arrojarlos y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Impresionante, ¿no? Esta lista de ciudades, bueno, que de difícil pronunciación para nosotros, se considera como un catálogo ahí de 12 provincias que integraban el reino meridional de Judá. La lista se compone de varios grupos de ciudades, como ustedes vieron, que al final de cada grupo se recopila el número de las ciudades. Algunos historiadores consideran que estas listas se repiten en algunas ciudades que aparecen en otras, como el caso de Benjamín, pero esto es reflejo de contradicciones, incluso quizás entre las tribus que se dieron durante el periodo en que estas tribus más o menos eran independientes. Por ejemplo, hay el caso de la reivindicación de Jerusalén. Aquí aparece en manos de los jebuseos, que finalmente no pudieron sacarlos. Y esta ciudad aparece con el mismo problema, pero ahora con los benjaminitas. Puede ser que una clara alusión a estas contradicciones de las tribus por dominar algunas ciudades importantes o clave, como lo llegó a ser Jerusalén. Los jebuseos, que finalmente resultaron imbatibles hasta el momento, fueron como piedras en el zapato, ¿no? Para los israelitas,
que no, esto obviamente no estaban tranquilos, no vivían tranquilos, ¿sí? ¿Qué sucede con una piedra en el zapato? Finalmente la tienes que sacar, tarde o temprano, y hay que detenerse para hacer esto. No toda la posesión de Canaán fue una realidad, eso es cierto, pero sí se mantuvo siempre como una esperanza. Este fue el caso de Jerusalén. Dice las limitaciones, y ¿no? Finalmente, ustedes saben, hoy en día, sobre todo, estamos en 2023, es la posesión de las tierras allá en Israel. Es un conflicto que ha llegado a situaciones bélicas de guerra, muy lamentables, por supuesto. Así es que las limitaciones humanas, ¿qué es lo que sucede? Que esto que sucedió, que vemos aquí, finalmente no pudieron habitar o conquistar todos los territorios que hubieran sucedido. Bueno, sirve para mostrarnos, nos enseña que aún hay mucho por hacer para que las promesas del Señor se conviertan en realidad. Y ello debe tomarse como un desafío en buen sentido, un desafío acerca de lo que debemos conquistar. Aunque no se habían tomado todas las ciudades, las que ya se habían poseído significaban, por supuesto, una gran bendición para el pueblo, que en un momento dado había estado acostumbrado a ser nómada todo el tiempo, poco sedentario, y ahora, pues bueno, tendría que establecerse en ciudades. Lo que los israelitas habían ganado, pues eran batallas, pero la guerra aún permanecía. El relato del libro de los jueces es una prueba de esto, porque ahí se describe cómo es que los jebuseos no fueron totalmente dominados, sino hasta los tiempos del rey David. Esto deja una enseñanza sobre algunas cosas que en la vida nos sucede, porque no las logramos de inmediato, sino lentamente, poco a poco las vamos conquistando, ¿no? Principalmente hablando de nuestra propia carnalidad. Y bueno, en algunos casos esto tiene que ver con un aspecto de identidad y de fe, por supuesto, en donde nosotros debemos sobreponernos, debemos mantenernos firmes, constantes en la fidelidad y en la pretensión de nuestra obediencia al Señor. Así es de que, pues bueno, dice, y continuamos ahí en el capítulo 16, dice el verso 1, tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hasta el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de los argitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente del territorio de los jafletitas hasta el límite de Bet Horón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar, y recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, los límites de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet Horón, la de arriba. Continúa al límite hasta el mar y hasta Mikmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Taanat Silo. Y de aquí pasa a Janoa, y de Janoa desciende a Atarot y a Naharat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tepúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la edad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Aquí no hay una enumeración detallada que encontramos en la lista de las ciudades de Judá, sino que por el contrario las fronteras aparecen descritas en una forma como que muy sucinta, excepto en lo relativo a la línea divisoria entre Efraín y Manasés. Esas tribus recibían el nombre de los dos hijos de José. José había sido el hijo preferido de Jacob, ustedes lo saben, debido a que era uno de los frutos, fue el fruto del amor de su vida, ¿no? Raquel. Por esta razón, en la tradición israelita, Efraín y Manasés ocuparon
un lugar especial en el contexto simbólico de todo el pueblo. Geográficamente, su ubicación correspondió al corazón mismo de Canaán, el centro. Por el, por el este se extendía hacia el Jordán, por el oeste hacia el Mediterráneo. Y la fertilidad de la tierra correspondía a las bendiciones pronunciadas por Jacob, que una vez más se describieron en su momento en Génesis capítulo 19. Dice el verso 9 de Josué 16, hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Se mencionan algunas ciudades que no estaban incluidas propiamente en el territorio descrito para Efraín, sino que correspondían al de Manasés. Algunos comentaristas creen que existió una organización posterior. Bueno, esto no está confirmado, claro, pero algunos consideran que se reorganizó posteriormente al relato que tenía como fin mostrar la superioridad del hermano menor sobre el mayor, es decir, Efraín con supremacía sobre Manasés, de acuerdo a la bendición, ¿de acuerdo? De hecho, en la práctica, Efraín tuvo mayor importancia, lo cual se encuentra enunciado ahí en Génesis capítulo 48, cuando Jacob los bendijo. Dice el verso 10, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, una vez más, un problema que siempre permaneció ahí. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Bueno, aquí una cierta conveniencia, ¿no? Pues había tributo. Hay una especie de reproche, aquí se describe como un reproche, porque los miembros de esta tribu no echaron a los cananeos, sino que los hicieron sus tributarios, es decir, les exigían impuestos. Sin embargo, pues esto implicaba una forma de sometimiento, más no de exterminio, ¿no? Y a su vez, muy seguramente este hecho quizá puso en peligro la fe de la tribu, por supuesto, al estar en permanente contacto con los cananeos. Pero, por otro lado, de nuevo, recordemos que este sometimiento, si hubo un tal sometimiento en un momento dado, que debió haber existido, bueno, se supone que para este entonces, aunque eran cananeos, tuvieron que haber desechado a sus dioses, ¿sí? O por lo menos haber dejado los cultos a sus divinidades. Eso es lo que podríamos nosotros pensar en un sentido positivo. Terrible si no fue así. A pesar de que esta situación puede presentarse como una negativa, pues es al mismo tiempo como un desafío, un llamado para mantenerse firmes al Señor. Porque en medio de los que seguían a otros dioses, donde la obediencia al Señor sería probada, pues aquí se manifestaba la verdadera fe. Y ese texto de alguna manera refleja la situación real que vivió el pueblo. Y esto, pues a nosotros, ¿con qué nos podríamos nosotros identificar? Pues bueno, es lo mismo, estamos nosotros entre las naciones del mundo, en donde pues mucha gente tiene sus propios cultos, tiene sus propias divinidades, y el reto para ti y para mí es el mismo, es exactamente el mismo, exactamente para nosotros es un reto mantenerlos firmes. ¿Por qué es un reto? Bueno, porque pues estando en las naciones del mundo, esto implica convivir con todo tipo de personas, con todo tipo de religiones, con todo tipo de vida, en donde existe cierto tipo de reglas, leyes, etcétera, que por supuesto, ¿cuántos no tienen problema, por ejemplo, se les complica guardar el día de reposo por causa del trabajo? Y si no trabajas, pues no comes, ¿no? O sea, así de fácil. No, no está tan fácil, es un reto. Sí es un reto, pero no es imposible.
siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Y con esa esperanza vivieron ellos. En el periodo que se nos relata el libro de los jueces, más adelante veremos que encontramos que la solidaridad que tuvieron las tribus entre sí aumentó en una proporción directa a la presencia de los enemigos que los hostigaban. Es decir, esta misma situación en la que se presentaron, que vivieron, en la que compartían, convivían con enemigos, les generó a ellos la fortaleza en una unidad de fe. Así es de que imagínate, esto es pues, muy importante para todos nosotros, algo de lo que debemos aprender. Así es de que, ¿qué fue lo que sucedió con todas estas tribus y estos cananeos que finalmente vivían, territorios que no se ocuparon, que no fueron ocupados? Pues hay mucho más de esperanza que de una realidad cumplida. Y la expectativa de poseer toda la tierra, aunque no fue cumplida en su totalidad, se mantuvo siempre como algo pendiente, todavía no, que permitía al pueblo pensar que no todo había sido logrado y hacía falta la plenitud que solo Dios puede ofrecer a la historia del hombre. Incluso muchas de las expresiones del pueblo de Israel eh, no pudieron eh, no pudieron ser expresadas libremente por motivo de la influencia cananea. Así de que sí, resulta muy importante este aspecto. Hubo tendencias nacionalistas entre los judíos posteriormente que no asimilaron este hecho de esa forma como un desafío permanente, sino que como una tarea incompleta que ellos en sus propias fuerzas quisieron asumir, quisieron cumplir. En nuestro contexto, hoy en día, sabemos que quien, la única razón por la que pudiéramos nosotros considerar que podemos lograr cumplir nuestro propósito en la fe es precisamente por la gracia del Señor, por su Espíritu, por su influencia sobrenatural en nuestros espíritus. Es justo eso lo que nos hace conquistar nuestros objetivos en este mundo. Muchas gracias por haberme acompañado en este tiempo. Continuamos la semana próxima. Esperemos que hayan ustedes tenido un delicioso Shabbat ahí en compañía de toda su familia. Y si el Señor lo permite, pues bueno, nos veremos hasta el próximo Shabbat. Shabbat Tov.